Escucha, Padre Santo, el clamor de tu pueblo, Señor. Te amamos, Señor. Él está entre nosotros, su gloria nos cubre, su fuego derrama al cantar. Él es por nosotros, su amor ha vencido, el avivamiento aumentando está. El Rey está entre nosotros, su gloria nos cubre, su fuego derrama al cantar. Él es por nosotros, su amor ha vencido, el avivamiento aumentando está. Él está entre nosotros, su gloria nos cubre, su fuego derrama al cantar. Él es por nosotros, su gloria nos cubre, el avivamiento aumentando está. Él está entre nosotros, su gloria nos cubre, fuego derrama al cantar. Él es por nosotros, su amor ha vencido, el avivamiento aumentando está. Estamos aquí para alabarte en esta mañana, en este domingo tan hermoso, Señor. Estamos para exaltar y glorificar tu nombre, Señor. Te amamos, Señor, en esta mañana, Señor. Está entre nosotros. Estamos aquí, Señor, Señor. Exaltamos, Señor. Él es por nosotros, su gloria nos cubre, avivamiento aumentando está. Gracias, Señor, porque tú, Señor, aumentas, Señor, nuestro deseo y anhelo de exaltarte en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, para derramar todo, Señor, nuestro espíritu delante de ti, Señor. Para dejar todas nuestras cargas, Señor, todas nuestras necesidades, Señor, las dejamos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno hasta hoy con nosotros, Señor. Te amamos, Padre, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, te amamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos das, Señor, este deseo y anhelo, Señor, de exaltarte, Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que hoy, Señor, podemos decir, Señor, que tú, Señor, nos has rescatado, Señor. Y podemos decir, Señor, que nos espera un mejor lugar que este lugar, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Los lunes tenemos tiempos en el Ancla para los jóvenes a las 3 de la tarde. Los martes tenemos oración en vivo por Facebook a las 8 de la noche. Los miércoles tenemos tiempos en el Ancla para las mujeres a las 3 de la tarde. Los viernes tenemos tiempos en el Ancla, ya sea de algún pastor o anciano de la iglesia, igual a las 3 de la tarde.
Y los domingos tenemos nuestra reunión general. También se transmite en Facebook a las 10 de la mañana. También puedes dar tu ofrenda por medio de una transferencia bancaria. Aquí te dejamos los datos. Y por último, si tienes alguna petición de oración puedes escribirla y al final del servicio lo puedes depositar en nuestros botes. Y también los invitamos a que traigan alimentos enlatados o no perecederos para armar despensas. Y esos fueron los recordatorios de esta semana. Recuerda que estamos tomando nuestras precauciones, así que cuando vengas a la iglesia no olvides tu cubrebocas. A veces la prudencia no está con nosotros, ¿no? Y en vez de ser prudentes, ¿qué hacemos? Lanzamos palabras, decimos cosas y no hay prudencia en nuestras vidas, ¿no? Entonces, Santiago está como regresando al principio del capítulo porque se está refiriendo que quien pretende ser sabio debe demostrarlo expresándolo en acciones de bondad, y dice que de lo contrario no es verdaderamente sabio, que no es prudente, que no es entendido, por más que lo pretenda, ¿no? Entonces dice Primera de Pedro 2:12, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Entonces, en este versículo nos está diciendo que seamos sabios, que seamos prudentes, que seamos inteligentes con los que son contrarios, con los que no conocen de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer todo esto? Dando ejemplo de Dios. ¿Cómo? ¿Dando ejemplo de quién? De Dios, ¿sí? De lo que Él hace en nosotros, de lo que Él ha mostrado. No, una sabiduría que venga de lo alto, que venga de Dios, no una sabiduría incorrecta. Si le ponemos, ahora si le ponemos el título, que no sea una sabiduría incorrecta pues, pero ahora si le ponemos un título al versículo 13, y tú estás apuntando, tienes que ponerle, tenemos que demostrar sabiduría. Di conmigo, tenemos que demostrar sabiduría. ¿Y cómo empieza el versículo? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Está empezando el versículo, ¿sí? Santiago inicia como con una pregunta retórica muy personal. La idea es entrar a la conciencia de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, que nos examinemos por dentro, que tú te examines y que yo me examine, que examinemos muy dentro de nosotros, que nos hagamos un examen personal, ¿no? Dice que el sabio es alguien que ha alcanzado la capacidad de aplicar el conocimiento adquirido de una manera práctica y buena. Y el entendido es un especialista en aplicar, o que aplica la experiencia a la vida práctica. Lo que se quiere lograr aquí son dos propósitos. Di conmigo, dos propósitos. El uno es indicar que la sabiduría es más que solo conocimiento. Di conmigo, la sabiduría es más que solo conocimiento. Ya me ando ahogando con el agua. Eso pasa luego, ¿no? Muchas veces, claro que el conocimiento te da sabiduría, ¿no? Pero esa sabiduría humana no la aplicamos correctamente. Es lo que hacemos. Somos sabios, humanamente sabios, pero no aplicamos esa sabiduría humana correctamente. Es incorrecta. Y dice el número 2 es que se necesita ser intencional para demostrar los frutos espirituales que provienen de la verdadera sabiduría. Sigue diciendo el versículo 13, que se muestre
por su buena conducta, que esa persona se muestre, ¿por qué? Por su buena conducta, ¿sí? La segunda frase de Santiago afirma nuestra primera conclusión. La idea es que no solo basta decir, sino demostrarlo. No solo basta decir que somos sabios, sino tenemos que demostrar que somos ¿qué? Sabios. Si podrías decir, o podríamos decir, yo soy sabio, ¿no? Soy muy sabio, soy una persona bien sabia, ¿no? Pero sin demostrarlo. Solo decirlo ¿con qué? Con palabras, pero no demostrarlo. Porque el que es sabio no se cree, el que realmente es sabio no se cree ni se enorgullece de sabio, no presume que es sabio. Las personas se dan cuenta de su sabiduría, las personas se dan cuenta de que esa persona es sabia, ¿no? No está presumiendo por todos lados la sabiduría que tiene para hacer las cosas, simplemente te sorprende por todo lo bueno que hace, ¿no? ¿Sí están conmigo? ¿Sí? Entonces esas personas que son la sabiduría verdadera, que esas personas que son sabias de verdad son humildes, son sencillas, no son arrogantes. Ahora, lo que Santiago está lanzando es un desafío, lo que está lanzando es un desafío para aquellos que hablan mucho de su sabiduría. No sé si tú en algún momento has conocido personas que quizás tú le dices algo y él ya sabe lo que tú le estás diciendo, o todos lo saben, ¿no? Son sabios, parece que conocen todo y más que uno mismo, ¿no? Tú les dices algo y ellos ya conocen todo. Así hay personas, ¿no? A veces que dicen que son sabios. Y hay personas que conocemos que son así. Y no pasa así también con la fe. No es así también con la fe que leímos en el capítulo 2. En el capítulo 2 de Santiago, que dice, si no tiene obras, no sirve de mucho, ¿no? Puede un hombre decir que tiene mucha fe y estar enorgullecerse de su fe, pero si no va acompañado de buenas obras, no será una fe verdadera, ¿cierto? ¿Sí? Les vuelvo a repetir. Puede un hombre decir que tiene mucha fe, decir que es sabio, estar orgulloso y decir yo tengo mucha fe, pero si eso no va acompañado de obras como vimos hace 2 semanas, ¿sí? No es algo verdadero, no es una fe verdadera. Entonces en el capítulo 2 vimos que la fe que es genuina, que es verdadera, ¿qué produce? ¿Qué produce la fe que es verdadera? Buenas obras, sí, buenas obras. Entonces la sabiduría espiritual que viene de lo alto, que viene de Dios, ¿qué produce? Humildad y buenas obras también, ¿sí? Humildad y buenas obras. Y esas buenas obras son los actos de compasión hacia los demás. Ahora tú dime, ¿tú tienes actos de compasión con las demás personas? Sí, para todos los que están en la iglesia tienes que ser compasivo. Aún para los que no están en la iglesia tenemos que ser compasivos con todo mundo. Quizás a veces la gente de afuera o tu vecino no se lo merece porque quizás barre la calle y te echa toda la basura a ti, pero tú debes de ser compasivo con esa persona. Ir a tocarle y decirle, ¿puede levantar su basura por favor? No ir a gritarle, no rayarle la puerta. Debe uno de ser compasivo, ¿no? Es un ejemplo que te pongo. Entonces sigue el versículo 13 diciendo, por la buena conducta. La primera manifestación de la sabiduría de Dios es que ésta se verá reflejada en la conducta o el comportamiento de la persona. Como lo dije al principio, la conducta tiene que ver con el estilo de vida. Es la expresión visible o visual de nuestra personalidad. A eso le sumamos nuestros valores, principios y educación. Santiago sigue dando la idea de que esto hay que demostrarlo más con la forma de vida que con las palabras, ¿sí? De nuestra forma de vida que con palabras, porque con palabras es fácil demostrarlo, pero en la vida propia es lo más difícil. Si las palabras no son suficientes, es mostrarlo con buenos actos humildes, como te lo dije, con el vecino, con tu compañero de trabajo, con el que no te cae bien, ¿sí? Ayudar al necesitado, cosas como estas. Y dice el 13 también que en mansedumbre. Santiago enlaza el aspecto exterior de la conducta con el detalle muy interior, la mansedumbre. Ambas, la mansedumbre y la conducta, en armonía conforman el buen carácter de la persona. Así es como se conforma un buen carácter. La mansedumbre no es pasividad, no significa ser alguien de poco ánimo o poca fuerza, porque a veces confunden eso. No, es que es muy manso. No puedes confundir mansedumbre con mensodumbre. No, es diferente.
Ser manso no es que seas tonto, ser manso no es que seas inútil, no, no es eso. La mansedumbre es lo contrario a la agresividad. Eso es la mansedumbre. Y mansedumbre quiere decir docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Eso es mansedumbre. Una persona mansa puede resolver los conflictos, pero ¿saben con qué? Con sabiduría. Es sabio, porque no se mete en problemas, porque no tira el primer golpe, porque no habla, porque no deja que la lengua lo controle, ¿sí? Porque es tardo para hablar. Puede responder los ataques, pero con autocontrol, ¿no? Sin ser agresivo ni pronto para hablar, como lo vimos en el capítulo 1, capítulo 2, no recuerdo bien. El hecho de que se recurra a la sabiduría para vivir en mansedumbre nos dice que esto es algo que no depende de las emociones, sino de la parte inteligente de la persona. Pero más que nada, más allá de la parte inteligente de la persona, de la capacidad y el poder de Dios, que inteligentemente permitimos actuar en nosotros mismos. Eso. Por eso cuando Dios es el centro de nuestra vida, cuando es el centro, cuando Él es el centro de tu vida, Él te da la dirección correcta y aprendes a ser manso y a ser sabio en todo momento. Y te vas a evitar muchos problemas. Dice Mateo 11:29, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿En dónde hallamos descanso? En la gracia de Dios. Ahí hallamos descanso. Ahí está nuestro descanso. Y cuando descansamos en Dios, aprendemos a amar ¿a quién? A todas las personas, a todas, porque hemos aprendido de Dios a ser mansos, a tener humildad, porque hemos comprendido de dónde viene la verdadera humildad. Viene de lo alto, no viene de la tierra, viene de Dios, no viene de nosotros. Entonces dice 14, 15 y 16, Santiago 3. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. En este versículo podemos ver la sabiduría pero contrastada. La sabiduría de Dios y la sabiduría que es humana, ¿no? Y aquí podríamos ponerle un título como, bueno, no vamos a poner título, pero empieza el versículo, pero si tienen celos amargos y ambición personal, ¿sí? Santiago empieza con la frase, pero sí, no, siempre hay un pero en las historias, ¿no? Pero sí, lo cual quiere decir que va a mencionar lo contrario a los frutos de la sabiduría que mencionamos anteriormente. Una de las primeras evidencias de no estar viviendo bajo la sabiduría de Dios son los celos amargos. Di conmigo, celos amargos. Celos amargos. Esto no es el celo por el cuidado de alguien o el bienestar de alguien. No es eso. No es por el bienestar de otra persona, sino el celo carnal y egoísta. Sí, celos amargos. Egoísmo, simplemente queriendo fregar al otro. Para que se oiga sencillo. Simplemente queriendo fregar la vida al otro, ¿no? La segunda evidencia de la ambición, eso podría traducirse mejor como deseo o codiciar. Hay que notar que Santiago no solo se refiere a las peleas visibles, ¿no? A todo lo que vemos, sino que dice, ambiciones ¿de dónde? Del corazón. Está diciendo ambiciones del corazón. Así que se acude a una autoexaminación, como lo dije al principio, porque este asunto ya estaba formando división entre los creyentes que tenían que comenzar por un cambio personal, ¿no? En ese momento. Y es como yo siempre les digo, cuando tú quieres cambiar, tiene que empezar un cambio personal en tu vida. ¿Y de dónde va a empezar? De adentro hacia afuera, desde lo más profundo de tu corazón, ¿sí? Ahí donde están esos celos amargos, ahí tiene que entrar Dios y cambiar tu corazón, ¿no? Dice 2 Corintios 12:20, porque temo que quizá cuando yo vaya halle que no son lo que deseo. Pablo le está diciendo a los de Corinto, no sean lo que yo deseo, que quizá hay pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Todo esto, muchas veces, ¿dónde crees que está guardado? Todo este tipo de cosas
¿Dónde crees tú que las guardas? ¿Aquí o aquí? En el corazón. Y cuando esas cosas están guardadas ahí, y cuando no somos sabios, y cuando dejamos la sabiduría de Dios y agarramos nuestra sabiduría humana, ¿qué crees que hacemos? Somos arrogantes, hacemos chisme, difamamos personas por dejarnos llevar por nuestra sabiduría humana, ¿sí? Tiene que haber un cambio en ti, no ser arrogantes pensando que nuestra propia humanidad, con nuestra propia humanidad, con la sabiduría humana que aprendemos, es suficiente. No es suficiente, porque este tipo de sabiduría, cuando dejas que controle tu vida, te hace sentirte superior a los demás, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente te hace sentir superior a los demás, y eso es un error, es arrogancia, no es humildad, y esas son ambiciones del corazón, codicias y deseos, y por eso salen los chismes, las difamaciones, rivalidades, enojos, etc, 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 etcétera, todo ese tipo de cosas, por pensar que la sabiduría humana es suficiente cuando no lo es. Sigue diciendo el versículo, esos versículos: no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Cuando hay un análisis personal, cuando tú te analizas personalmente y te dicen, te voy a hacer un examen personal, identifica X cosa. Todos podemos identificar lo más oscuro de nuestros sentimientos, lo que está más profundo ahí. Todos podemos identificarlo, pero ¿sabes qué pasa? La mayoría de personas, ¿qué crees que les gusta hacer? Justificarse. Nos gusta la justificación. Somos humanos, ¿no? ¿O hay algún santo aquí? Somos humanos, ¿no? Nos gusta la justificación. Muchas veces, siendo arrogantes, pasa esto. Hay una vanagloria cuando este tipo de personas pretenden que las obras que hacen en la carne son cosas o obras producidas por Dios. Hay enorgullecimiento, si se diga así, pero bueno, hay orgullo en sus vidas, en estas personas. Pero ¿sabes qué? No pueden engañarse a sí mismos. A veces, por ser arrogantes, escondemos lo que no está bien en nosotros, y nos podemos enorgullecer de sabios mintiendo en la verdad. A veces por ser orgullosos. Un simple hecho, por ser orgullosos, no decirle, mi amor, ¿cómo estás? Estoy bien. Y con la cara no dices lo mismo, por orgullo, ¿no? Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Muchas veces hacemos lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, ¿no es así? No hacemos eso, hacemos lo contrario. Pero en este versículo Pablo dice que las cosas espirituales y morales que aprendemos en la palabra de Dios, que las pongamos por obra. ¿Que las pongamos por qué? Por obra. Efesios 5:9 dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, cuando nuestra sabiduría viene de lo alto, cuando viene de Dios, cuando estamos en la luz, cuando estamos en Dios, se producen buenas cosas cuando caminamos en la dirección correcta. Porque somos humildes, tenemos mansedumbre y en nuestros corazones no hay ambición ni maldad. Y entonces, ¿qué producimos? Buenas obras. ¿Qué producimos? Buenas obras, ¿no? Dice Santiago 16, otra vez, porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión. Ay Dios, otra vez me ando ahogando con el agua. Otra vez, un regreso. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Dice el versículo que aquellas personas que tienen celo y ambición personal, dice que llega el momento donde hay una confusión mental en sus vidas, y entonces todo lo malo que hay en esas personas empieza a desatarse, empieza a salir, e intentan buscando con su propia sabiduría que viene de él mismo, y llega el momento donde esa sabiduría no le ayuda a tomar las decisiones correctas y no le ayuda a hacer la voluntad de Dios. Solo piensa en él, en su bienestar, en lo que él hace, en todo lo de él, en sus propias preocupaciones, en sus deseos, y no está obedeciendo la verdad. Esas personas viven entregadas a, ¿qué dice el versículo? A la maldad. Y dice el versículo que Dios derramará ¿qué? Su ira y su enojo sobre esas personas. Pues lo dice la Biblia, no lo digo yo, ¿no? Dios es amor, pero también es fuego consumidor.
Dice 1 Corintios 3:19, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dice la Escritura, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. La sabiduría humana muchas veces hace personas arrogantes y nada humildes. Esa actitud en muchas personas impide un crecimiento dentro de ellas a la manera de Dios o en la manera que Dios quiera. Y por eso muchas veces no se toman las decisiones adecuadas, se toman decisiones incorrectas, ya que para Dios la sabiduría humana es una necedad. Y me van a decir, ¿estás loco entonces o qué? ¿Entonces ya no estudio? ¿Entonces ya no hago esto? ¿Entonces lo que he hecho no sirve? No, ojo, no estoy diciendo que la sabiduría humana no sirve, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que no estudies, que no te superes, sino que muchas veces la sabiduría humana vuelve personas arrogantes. Y no es suficiente esto para vivir. Debes de dejar que Dios te ayude a manejar tu sabiduría para que hagas lo correcto. Porque a veces sin darte cuenta lastimas personas. Porque sí, estudiar te da una posición. Sí, todo esto te da posiciones. Pero debes de pedirle a Dios sabiduría en todo momento. Y dice el 17. Ya vamos a terminar, vamos a ir temprano. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Entonces este versículo sería la sabiduría aprendida o la sabiduría que aprendemos. Porque es que, primeramente, pura. Santiago vuelve a realizar un contraste, pero la sabiduría ahora va a detallar los resultados o evidencias prácticas de la sabiduría verdadera para que los cristianos la puedan aprender bien. Tú y como yo, como cristianos, tenemos que aprender bien la sabiduría de Dios. La primera es que esta sabiduría de lo alto es que pura. ¿Cómo es? Pura. La pureza nos habla de las buenas intenciones que reposan sobre el interior, sobre nosotros. No desea obrar mal a nadie ni hacer mal a ninguna persona y es profundamente sincera en su fe para con Dios. Lo que se quiere es que cada cristiano, cada persona que se hace llamar cristiana, madure en el carácter del Señor Jesucristo y que imitemos ¿qué? Su corazón, o que imitemos a Jesús. En 1 de Juan 2:6 dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Y lo dice claramente. ¿Para qué te cuento una historia y te hago una historia grande si aquí dice tan sencillo? Los que dicen que viven con Dios deben vivir como Jesús vivió. La vida de obediencia de Jesús es el molde a seguir. Tu molde a seguir como cristiano, a quien tú tienes que seguir o de quien tienes que aprender, ¿de quién es? De Jesús. Tenemos que aprender de Jesús. Todos los cristianos tenemos que aprender. Él es nuestro molde a seguir. Nuestro molde a seguir, ¿quién es? Jesús. No es Pablo, no es Pedro, no es David, no es Isaías, no es Daniel, no es nadie de ellos. Es Jesús. Ese es nuestro molde a seguir. Es Jesús. ¿Quién es nuestro molde a seguir? Jesús. Si nuestro molde a seguir es Jesús, para los cristianos deberíamos de vivir como Él vivió, ya que tenemos el poder del Espíritu que mora en nosotros. ¿Sí? Tenemos con qué ser un ejemplo para las personas y ser como Jesús. A veces hay personas que dicen, es que yo quiero ser como Isaías. ¿Y Jesús? Que yo quiero ser como David. ¿Y Jesús fue el que sacrificó por ti. No fue David, no fue Isaías. ¿No? Dicen que Isaías fue cortado en dos, al menos que quiera ser cortado en dos también ahí. No. Nuestro modelo a seguir es Jesús. De Él aprendemos todos. Entonces dice el versículo 17, después pacífica, amable y benigna. Aquí la buena intención del corazón se muestra para formar una triada que va a reforzar la unidad. La paz es buscar armonía y profunda comunión. Pacífica o persona pacífica no es una persona violenta ni anda haciendo conflictos, es tranquila en todas las situaciones. Amable quiere decir que es tolerante y está dispuesta a realizar las acciones necesarias en favor de los demás. ¿Cuántos amables hay hoy aquí? ¿Muchos? Benigna. Esta persona es la forma más madura y humilde de conciliación.
es capaz de aceptar corrección dócilmente y escuchar el consejo sabio de otros, ¿alguien está siendo bondadoso hoy? ¿O alguien está siendo benigno hoy? Entonces, cuando entendemos que recibimos una sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios y que es pura, entendemos que esa sabiduría nos hace que seamos tranquilos, que seamos amables, que seamos misericordiosos y que demos buenos ¿qué? Frutos. ¿En qué forma? Dejar que esa sabiduría dirija nuestro diario vivir todos los días, demostrando que el Dios de toda gracia y amor nos da los recursos necesarios a través de la sabiduría que viene ¿de dónde? De lo alto, y nos ayuda a entender que ya no nos interesa la maldad, que ya no nos interesa hacerle daño a alguien, que ya no nos interesa hacer excepción de personas, a él sí lo quiero, a él no, ya no nos interesa todo eso, sino que entendemos que ahora todo lo que queremos hacer son buenas obras. ¿A través de qué? De la sabiduría de Dios. A través de la sabiduría de Dios. ¿Quién está? Ahora es una pregunta pues. Ahora yo les pregunto, ¿quién está dispuesto a hacer buenas obras para los demás? ¿Quién está dispuesto? Dicen yo. Entonces, si yo llegara un día y te dijera, oye, mañana vamos a ir a evangelizar a ese asilo de ancianos, ¿dejarías todo por ir a ese asilo de ancianos y tomar un tiempo para esas personas? ¿Lo harías? ¿Quién está dispuesto a hacerlo? Dice el 18: y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen ¿qué? La paz. La sabiduría compartida sería este versículo. El fruto de la justicia. ¿A qué se refiere? A todas las buenas obras que el creyente comienza a mostrar como resultado de su nueva relación con Dios. Cuando hay un cambio de ADN, así yo le llamo yo, no sé si esté bien pues, pero cuando hay un cambio de ADN, somos más como Jesús y somos menos como nosotros. Cuando Dios entra en tu corazón, cuando entra a tu vida y hace un cambio verdadero, algo se rompe dentro de ti y ya no vuelves a ser igual. Ya no vuelves a ser igual. Somos llamados a vivir para el reino de Dios y su justicia. Dice Mateo 6:33: lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Tenemos que aprender, de todo corazón se los digo, a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. No solo con palabras, no solo decirlo con palabras, hacerlo con hechos. Y todo lo demás, todo lo demás, Dios lo va a acomodar en su lugar, en el momento que Él decida. Entonces el 18 continúa y dice: se siembra en paz. El fruto de justicia se obtiene solo por medio de ¿quién? De Cristo. En nuestra arrogancia, en nuestro orgullo, no vamos a conseguir nada de esto. Va a ser muy difícil. En Filipenses 1:11 dice: porque con la ayuda de Jesucristo ustedes harán lo bueno. ¿Con la ayuda de quién? De Jesucristo, para que la gente alabe y honre a Dios. Les voy a leer otra vez: porque con la ayuda de Jesucristo ustedes harán lo bueno, para que la gente alabe y honre a Dios. Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es tu interés por hacer buenas obras? ¿Cuál es el interés que hay en tu corazón por hacer buenas obras? Y no solo lo estoy diciendo en la iglesia, con las personas, tus vecinos, amigos, primos, con todo mundo. ¿Cuál es tu interés al hacer buenas obras? ¿Que te alaben a ti o que alaben y honren a Dios? ¿Cuál es el interés que tenemos en nuestras vidas? Entonces seguimos diciendo que entonces solo los que aman a Dios con todo su corazón pueden cultivar frutos de justicia. Santiago está poniendo un ejemplo de un campo agrícola en donde el agricultor es el hombre que anhela los frutos de justicia, y el campo donde va a sembrar es la paz. La idea de Santiago es que lo que obtenemos de Cristo, lo que Él nos da, los recursos de sabiduría y humildad y mansedumbre, deben de ser usados para bendecir y no solo para recibir.
tenemos que bendecir. Hay canciones que dicen: dame más de tu poder. ¿Para qué quieres el poder de Dios? ¿Por qué quieres poder de Dios? Dame más de ti. ¿Para qué quieres más? ¿Para ponerte como el pastor gordo así? ¿O para hablarle a los demás de lo que Dios te da? Cuando tú pides algo a Dios, tienes que pedirle sabiendo que lo que Él te dé, tienes que administrarlo para dar a los demás. Porque lo que tienes ya no es tuyo. No, depende es de Dios. Tú manejas los recursos, pero debemos de aprender a manejarlos de la mejor manera. Dice entonces, sigue diciendo el versículo 18: para aquellos que hacen la paz. Di conmigo: para aquellos que hacen la paz. Hay una cosecha natural para los que ejerciten el fruto de Cristo. No son cosas materiales, sino espirituales. Muchas veces cuando hablamos de frutos de Dios pensamos en lo material. Muchas veces las personas se enfocan en lo material, pero siempre están pensando en lo material cuando Dios está hablando de algo espiritual. Es mejor que tu espíritu y tu alma estén bien a tener todo lo material. Es mejor. Y si estás muy bien y tienes todo lo material, qué buena onda, qué chido. Pero primeramente que tu espíritu y que tu alma estén bien, ¿no? Entonces, si ponemos en práctica la justicia en paz, seremos bendecidos también con abundante ¿qué? Paz. No sé si tú necesites paz. Y dice Isaías 32:17: y esta rectitud traerá la paz, es cierto, traerá tranquilidad y confianza para siempre. ¿Sabes qué es lo que está pasando en este capítulo de Santiago? Nos está preparando, ¿sabes para qué? Lo que vamos a ver las siguientes semanas. Nos está preparando para hablar de los conflictos que tenemos interpersonales. Para eso. Entonces dice el versículo de Isaías: y esa rectitud traerá paz, es cierto, traerá tranquilidad y confianza para siempre. Esa paz viene de Dios, esa tranquilidad viene de Dios. Y quiero concluir con dos cosas. Lo primero es que tenemos, tres. Lo primero es que tenemos que aprender algo: sabiduría de Dios, ¿no? Cada día que tú ores, o cada día que ores y te pongas a orar, pídele a Dios que te dé abundante sabiduría que venga de Él para tomar buenas decisiones. Porque a veces nos paramos como Juan por su casa, sin orar, sin pedirle a Dios sabiduría, y nos levantamos de un humor insoportable, queriendo golpear al que está a tu lado, ¿no? Pero debemos de aprender a ser sabios y pedirle a Dios sabiduría para tomar buenas decisiones, para ser humildes, para ser pacíficos, para ser amables, para ser bondadosos en todas las situaciones de tu vida diaria, todos los días. Pídele a Dios sabiduría, que te dé la sabiduría que tú necesites. Y el 2, hay que aprender a diferenciar entre la sabiduría del cielo y la sabiduría que es terrenal, o la sabiduría que viene de ti. Y con esto quiero terminar y voy a orar. Tenemos que aprender a diferenciar ¿qué? Sabiduría ¿qué? Humana y la sabiduría de Dios. La sabiduría terrenal o la sabiduría humana nos dice que la sabiduría humana recurre a los sentimientos y a las emociones, y la sabiduría de Dios lo refleja Él mismo. La sabiduría terrenal dice que siempre sigas lo que indica tu corazón, ¿no? Lo que diga tu corazón está bien, pero la sabiduría de Dios dice en Jeremías 17:9 que el corazón es engañoso por sobre todas las cosas. La sabiduría terrenal dice que para creer, la sabiduría terrenal dice ver para creer, ¿no? Tienes que ver para creer. La sabiduría de Dios dice en Juan 20:29: bienaventurados los que no vieron y creyeron. La sabiduría humana dice que amemos a nuestros familiares y amigos. Eso está bien, pero la sabiduría de Dios dice que en Mateo 5:43 al 47 que también amemos a ¿quién?
a nuestros enemigos y que los bendigamos. Ama a tus enemigos y bendícelos. Qué duro es eso, ¿no? Qué difícil es eso. La sabiduría terrenal dice que hay muchos caminos hacia Dios. Te dicen, en cualquier lugar que vayas vas a encontrar a Dios, ¿no? A través de Pedro también vas a encontrar a Dios. La sabiduría de Dios dice en Hechos 4:12 que solo hay un camino a Dios y ese es Jesucristo. Tenemos que aprender a diferenciar entre sabiduría humana y sabiduría de Dios y pedirle a Dios que nos capacite con su sabiduría que viene de lo alto. Porque a veces, queriendo manejar nuestra propia vida, nuestra propia sabiduría, será complicado que podamos vivir una vida plena y tranquila, porque no vamos a solucionar las cosas de la manera correcta. Yo quiero que ahí donde estés cierres tus ojos. Yo voy a orar por ti, después vamos a cantar la canción, pero primero voy a orar por ti. Y si tú aún has batallado con ser sabio y a veces eres pronto para hablar y no te detienes, no detienes tu lengua, y hablas y dices cosas que quizás no tengas que decir, pídele a Dios que sea sabio, que te haga sabio, que te dé de su sabiduría. Amado Dios, gracias por este tiempo que tú nos diste hoy. Enséñanos, Dios, a través de tu palabra siempre a comprender que tú, Dios, eres bueno y que aun cuando eres bueno también eres justo y eres un Dios de justicia también. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, por cada persona presente aquí, que tú los capacites con sabiduría que venga de lo alto, Dios, no con una sabiduría humana, Dios, que aún esa sabiduría humana sea un complemento para la sabiduría que tú pongas en sus corazones, Dios. Yo te pido que tú los ayudes, Dios, aún en lo que estén batallando, Dios, aún si les cuesta trabajo ser sabios al momento de hablar y decir algo, que tú los ayudes, Dios, que tú refrenes su lengua, que ellos aprendan a caminar de la manera que tú deseas. Yo bendigo sus vidas, Dios, y te pido que tú los ayudes en todo momento a dejar que tú los dirijas, que dirija su camino, que dirija sus vidas. Yo bendigo sus vidas, Dios, te pido que tú los ayudes en todo momento. Guíalos por el camino correcto, Padre. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres glorioso. Tú eres un Dios maravilloso, Dios. Y aún, Dios, que cuando esas obras que hagan humildes con cualquier persona, las hagan haciéndolo para ti, Dios, dejándose guiar por ti, Dios. Gracias por sus vidas, Dios. Ayúdalos en todo momento a dejarse guiar por ti. Que tú, Dios, los ayudes en todo momento, Padre. Que tu amor y tu gracia estén con ellos en todo momento, Padre. Los pongo delante de ti, Dios. Haznos más sabios cada día, más como tú, Dios. Que siempre tomemos a ti como ejemplo, Dios. Te damos a ti la gloria y te damos la honra, Jesús. Gracias porque tú eres bueno, Dios. Padre, también quiero darte gracias por todas aquellas personas que trajeron sus ofrendas, Dios, que van a dar algo de lo que tú les has dado. Yo te pido que lo hagan con el corazón, Dios, que lo hagan agradeciéndote a ti, Dios. Y aún, Dios, que esas peticiones de oración que pongan también, Dios, que tú puedas obrar en esas oraciones. Los bendigo y los pongo delante de tus manos, Dios. En el nombre de Jesús, gracias por tu amor, Dios. Te damos a ti la gloria, Dios. ¿Por qué no cantas esta canción para despedirnos? Hazlo otra vez, otra vez. Dices, conságrense todos a mí, y maravillas van a ver. Trae avivamiento de tu fuego santo, fluyendo en aumento en mi ser. Reinos hoy se postran, escucha tu pueblo, Rey de reyes, haz milagros hoy. Puedes sembrar y de cosechar, hazlo otra vez, otra vez. Tiempo de sanar y de construir, hazlo otra vez,
Gracias, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que hagas milagros en nuestras vidas, Señor. Padre Santo, pero que todo sea, Padre Santo, como tú lo hayas dispuesto, Padre Santo. Te damos gracias en esta mañana, porque hemos tenido un tiempo maravilloso, Señor. Hemos escuchado tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Su gloria nos cubre, su fuego derrama al cantar. Él es por nosotros, su amor ha vencido, el avivamiento aumentando está. El Rey está entre nosotros, su gloria nos cubre. Corazones, Señor. El Rey está entre nosotros, su gloria nos cubre, su fuego derrama al cantar. Él es por nosotros, su gloria nos cubre, el avivamiento aumentando está. Gracias, Señor. Te amamos en esta mañana, Señor. Y ponemos, Señor, esta semana en tus manos, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Pues estamos despedidos. Más fuerte para nuestro Dios, ¿verdad? Estamos despedidos.